que este debate se repite y se repite exactamente así. El que está en el gobierno quiere una norma, el que está en la oposición quiere otra. ¿Qué decía el senador? Decía, fue por eso, para superar el otro impedimento del oportunismo político, decidí no presentar un proyecto propio, sino hacer mío, sin modificar una coma, el de la exdiputada Fernández de Kirchner, el que presentara el 25 de octubre del 2000. Hubo quienes lo tomaron como una ironía, pero el propósito en realidad era contribuir a que llegáramos a este momento en el que por fin estamos discutiendo algo que ningún gobierno quiso que se discutiera en el Congreso y hasta ahora tampoco lo había querido el gobierno actual. ¿Qué hizo el senador Terráneo? Presentó el proyecto de minoría de la exdiputada Cristina Fernández de Kirchner, que era muy diferente al de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y en las próximas 2 páginas, que no las voy a leer, pero lo pueden buscar en el diario de sesiones del 7 del 2006 del Senado, en la página 30, 31 y 32, encuentran todas las diferencias entre lo que proponía Cristina cuando era diputada de la oposición al gobierno de la Rúa, que cuando era oficialista del gobierno de Néstor Kirchner, del cual surge esta ley. Entonces, a nadie tiene que llevarle una sorpresa que hoy el mismo sector político que no está en el gobierno quiere hacer una reforma de esta ley. Tienen una ley mucho más estricta para el Poder Ejecutivo porque no están en el Ejecutivo. Cuando estaban en el Ejecutivo querían una ley laxa e inconstitucional. Pero a mí no me importa qué opine otro sector político que ha dejado los dedos en los diarios de sesiones y todos los proyectos. A mí me interesa saber qué hizo el PRO todos estos años. Porque nosotros no podemos decir, porque otro sea hipócrita, yo soy hipócrita. Porque otro sea incoherente, yo soy incoherente. Porque otro se recuerde que tiene que ser republicano y constitucionalista cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno se pasa la Constitución y la República por el cajón, vamos a decir una cosa así, ¿no? Lo deja de costado. Como me gusta decir a mí muchas veces, los que hoy lloran República pensaban que la Constitución era un decálogo de sugerencias voluntarias. ¿Qué hizo el PRO en todos estos años? Cuando se trató el proyecto en el año 2006, presentó un dictamen de minoría. El dictamen de minoría número 3. ¿Qué decía ese dictamen de minoría? Vigencia de los DNU por tiempo determinado. ¿Cuál era el tiempo determinado? El que durara la emergencia que les había dado origen. Rechazo por una Cámara implica la derogación retroactiva. Para su aprobación se requiere la aprobación expresa de ambas cámaras. Y el plazo en el que tenía que ser considerado en el recinto era de 30 días. Eso decía el dictamen de minoría que firmó mi bloque, mi partido político, en el año 2006. Pero ustedes dirán, bueno, firmaron eso en el 2006, pero después, a lo largo de los años, 20 años pasaron, Silvia, habrán cambiado de opinión. ¿Y saben qué? No. Una de las cosas que a mí me da más orgullo es que nosotros presentamos el primer proyecto de boleta única y la sostuvimos, aun cuando éramos gobierno, y tal vez alguno piensa a los oficialismos no les conviene, la sostuvimos. 17 años sosteniendo esto, y ahora se van a cumplir 20 años sosteniendo esta misma posición. La ley 26.122 es inconstitucional. Y presentamos 12 proyectos, desde el año 2018 hasta el 2025, inclusive presentamos 12 proyectos, firmados por todos los referentes institucionales, que son muchos y muy buenos, que ha tenido el PRO en esta casa. El diputado Tonelli, el diputado Jorge Enríquez, digo exdiputados, ¿no? Pero muy conocidos por todos nosotros. Hay proyectos de la exdiputada Patricia Bullrich, también en este sentido, cuando integraba parte de nuestro bloque, de la exdiputada Laura Alonso. Hay proyectos que están encabezados por otros diputados que eran parte de Juntos por el Cambio, que están firmados por 7 de los diputados actuales del PRO, digamos, que han firmado proyectos para apoyar la modificación de esta ley. ¿A alguien le sorprende? No. A nadie le sorprende, porque nosotros somos un partido republicano, no nos llamamos Proyecto Republicano y somos un partido populista. Somos un partido republicano. Y la república parte del respeto irrestricto
a la Constitución Nacional. Los distintos proyectos que presentó mi partido a lo largo del tiempo tienen distintas soluciones. Algunos le ponen plazos de 30 días, mucho más exigente que el que vino del Senado. Otros le ponen plazo de 40, de 60. Ninguno de los proyectos, de estos 12 proyectos, había llegado a ponerle un plazo de 90 días. Así que eran proyectos bastante más exigentes. Todos los proyectos tienen algo en común. El rechazo de una Cámara alcanza para la derogación de la norma. Una obviedad constitucional. Una obviedad constitucional en un sistema bicameral. No podría ser más fácil aprobar un DNU que aprobar una ley que requiere obligatoriamente el tratamiento de ambas cámaras del Congreso y cuando no hay acuerdo, una tercera revisión. Todos los proyectos que presentamos consideran que no puede haber sanción ficta, no puede ser el paso del tiempo lo que determine que la norma está aprobada. Algunos le ponen una consecuencia más grave a la derogación del decreto por esta Cámara, que es la nulidad absoluta e insalvable de la norma. Otros, la simple derogación, preservando obviamente los derechos adquiridos durante su vigencia. Algunos proyectos muy interesantes proponían la reforma de la comisión bicameral para aumentarle su número, pero ¿saben qué dato interesante había en algunos proyectos ahora que me tomé el trabajo de leerlos a los 12? Algunos proponían que la presidencia de esa comisión estuviera en manos del principal bloque de la oposición, ¿sí? Proyectos que firmó diputados de mi bloque del PRO también decían eso. Entendiendo que cuando el que ejerce el poder tiene una facultad, hay que exacerbar las facultades de control de este Congreso y no limitarlas. Por eso, sin comprarme el republicanismo repentino de los que propusieron, usaron y abusaron de esta ley durante tantos años, sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando no les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso, porque creo que para los ciudadanos hay un valor en la coherencia de los políticos. Cuando nos votan, tienen que saber que si votan un republicano, vamos a defender la Constitución, cuando nos convenga y cuando no nos convenga, porque la Constitución está por sobre los intereses de cualquier partido y de cualquier persona. Muchas gracias.